El libro de Miqueas, uno de los 12 profetas menores, es una colección de mensajes del profeta Miqueas, quien vivió durante una época de agitación política y injusticia social en Israel y Judá, alrededor del siglo VIII a.C. Su mensaje central está marcado por el juicio, la justicia y la esperanza, ya que Miqueas advierte a la gente sobre las consecuencias inminentes, mientras ofrece visiones de restauración futura. La advertencia inicial: el juicio de Dios sobre Samaria y Jerusalén. Miqueas comienza con una visión dramática y poética de Dios, descendiendo de su santo templo para juzgar la tierra. La imagen es vívida. Los montes te derriten como cera, y los valles se desgarran mientras Dios pisa los lugares altos de la tierra. Esta gran escena establece el tono para el juicio que se avecina, subrayando el poder y la justicia de Dios. Miqueas comienza su profecía con una acusación contra Samaria, la capital del reino del norte, Israel. Declara que la ciudad será destruida por su idolatría y rebelión contra Dios. Los pecados de Samaria, que incluyen la adoración a dioses extranjeros y la explotación de los pobres, resultarán en su completa devastación. Miqueas menciona específicamente que la ciudad será reducida a un montón de escombros, y sus ídolos serán destruidos. Después de la advertencia a Samaria, Miqueas dirige su atención a Jerusalén, la capital de Judá. Aunque Judá aún no ha caído en la misma profundidad de idolatría que Israel, Miqueas advierte que está en el mismo camino. Los líderes y el pueblo de Judá son culpables de oprimir a los pobres, sobornar a los funcionarios y confiar en falsos profetas que proclaman paz cuando no la hay. Corrupción en el liderazgo y la sociedad. Un tema principal en Miqueas es la corrupción de los líderes de Israel y Judá. Miqueas señala a los gobernantes, sacerdotes y profetas por haber llevado al pueblo por el mal camino. Los gobernantes son condenados por pervertir la justicia, utilizando sus posiciones para enriquecerse a costa de los vulnerables. Los ricos son acusados de pasar las noches planeando cómo apoderarse de campos y casas de los pobres, actos que violan las leyes del pacto dadas por Dios. Los sacerdotes, que se supone deben guiar espiritualmente al pueblo, se han corrompido, ofreciendo orientación religiosa solo a cambio de pago. Mientras tanto, los profetas, que afirman hablar en nombre de Dios, se han convertido en falsos profetas, ofreciendo falsas garantías de paz a cambio de dinero. Estos líderes han traicionado las responsabilidades que Dios les otorgó, llevando a la nación al pecado. El lamento de Dios y el castigo venidero. Miqueas no solo entrega un mensaje de juicio, sino que también refleja el profundo dolor de Dios por la infidelidad de su pueblo. En el capítulo 1, el profeta lamenta el desastre que se avecina, hablando como si ya estuviera ocurriendo ante sus ojos. Llora por la destrucción de las ciudades y pueblos, describiendo la llegada del enemigo como imparable. Los pecados del pueblo han hecho inevitable su castigo. Miqueas advierte que Jerusalén caerá a menos que se aparten de sus caminos malvados. Esta predicción sobre la destrucción de Jerusalén conmociona a muchos, ya que la ciudad es vista como la morada de Dios, el sitio del templo. Pero Miqueas deja claro que la presencia de Dios no los protegerá del juicio
si continúan desafiándolo. Esperanza en medio de la oscuridad, la promesa de restauración. A pesar de la oscuridad del juicio, Miqueas ofrece una poderosa visión de esperanza y restauración futura. En los capítulos 4 y 5, Miqueas presenta una hermosa profecía de un tiempo en que Sión, Jerusalén, será elevada como el centro del reino de Dios. En este futuro, todas las naciones vendrán a Jerusalén para aprender los caminos de Dios y caminar por sus sendas. Es una visión de paz, donde las naciones forjarán sus espadas en azadones y sus lanzas en hoces. Miqueas 4:3. Un poderoso símbolo del fin de la guerra y el conflicto. La promesa de un Mesías es uno de los aspectos más famosos de la profecía de Miqueas. En el capítulo 5, Miqueas predice la llegada de un gobernante de la pequeña ciudad de Belén, un líder que guiará a Israel con justicia y paz. Este gobernante, descendiente de David, pastoreará al pueblo de Dios y establecerá un reino de justicia y seguridad. Los cristianos posteriormente interpretan esta profecía como referida al nacimiento de Jesucristo, quien traería salvación espiritual al mundo. Lo que Dios requiere: justicia, misericordia y humildad. En el capítulo 6, Miqueas presenta una disputa legal, como si Dios estuviera llevando a Israel a juicio por haber roto su pacto. Dios desafía a Israel, preguntando qué ha hecho él para merecer su traición, recordándoles su fidelidad pasada y su liberación de Egipto. El pueblo, en respuesta, pregunta qué pueden ofrecer para agradar a Dios. ¿Deberían traer sacrificios, holocaustos, o incluso a sus hijos primogénitos? La respuesta de Miqueas es uno de los versículos más famosos de la Biblia. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Este versículo encapsula el corazón de los deseos de Dios para su pueblo. No rituales religiosos vacíos, sino una vida de integridad ética, bondad y humildad ante Dios. El mensaje de Miqueas es que Dios busca justicia en la vida diaria, y el pueblo debe apartarse de la injusticia y la opresión para seguir verdaderamente su voluntad. La esperanza final, la misericordia y el perdón de Dios. El libro concluye con un mensaje profundo de esperanza y perdón. Aunque el pueblo ha pecado, la naturaleza de Dios es mostrar misericordia. En el capítulo 7, Miqueas habla de un futuro en el que Dios reunirá a su pueblo del exilio, pisoteará sus pecados y los arrojará al fondo del mar. Esta última visión refleja el amor de pacto de Dios y su fidelidad. Miqueas expresa su confianza en el plan definitivo de redención de Dios. Miqueas cierra alabando el amor y la fidelidad duraderos de Dios. A pesar del juicio que está por venir, Miqueas recuerda al pueblo que Dios es un Dios de compasión, lento para la ira y grande en amor. Él recordará sus promesas a Abraham, Jacob y sus descendientes, y finalmente restaurará a su pueblo. Conclusión. El libro de Miqueas presenta una severa advertencia contra la corrupción, la injusticia y la idolatría,
pero también es un poderoso mensaje de esperanza. Miqueas llama al pueblo a regresar a los valores de justicia, misericordia y humildad, recordándoles que Dios es fiel, incluso cuando su pueblo no lo es. Aunque el juicio es inminente, el amor y la misericordia de Dios permanecen, y su plan final es uno de redención, paz y restauración para aquellos que se vuelvan a Él.